¿Me ven? Sí, doctora, sí se ve. Súper. Bueno, hoy día la idea es que revisemos masa cervical y similar a las clases que dimos ayer, que partamos cómo hacemos el estudio, qué imágenes utilizamos, cuándo las utilizamos, después veamos patología benigna y posteriormente veamos cáncer de tiroides. Ese sería como el plan que me gustaría poder hacer con ustedes hoy día. La misma modalidad, clases de 25 minutos, media hora, un descanso y seguimos. Nuestra primera clase es generalidades de masa cervical. ¿Qué me interesaría que ustedes supieran después de esta clase? Que tengan algunas nociones de anatomía cervical y las estructuras de importancia clínica. El cuello es una estructura que tiene espacios anatómicos bien definidos, con estructuras vitales. Tenemos la tráquea, los grandes vasos del cuello. Es una estructura poco distensible, entonces, como vamos a ver cuando tengamos abscesos cervicales, podemos tener complicaciones importantes cuando tenemos aumentos de volumen rápidamente expansivos que van a generar compromiso de vía aérea o algunas otras, o mediastinitis, por ejemplo. Que sean capaces de hacer una evaluación inicial a pacientes que consultan por masa cervical y que sean capaces de plantear diagnósticos diferenciales de patologías que se presentan como masa cervical. Un recordatorio de anatomía. El cuello tiene múltiples estructuras donde las que más nos importan tanto en la parte quirúrgica como en el momento que hay un trauma, cuando tenemos un absceso, claramente son los grandes vasos y la vía aérea. Tenemos dentro de los grandes vasos del cuello, tenemos la carótida y la yugular, tenemos todo el tracto aerodigestivo superior, tenemos la glándula tiroides, tenemos un sinfín de contenidos o linfático cervical, que según el tipo de estructura que se afecte y según el tipo de cáncer que se desarrolle, es habitualmente donde vamos a tener alguna representación con afección de estas adenopatías. Pero tenemos un rico drenaje linfático, tanto a nivel facial como a nivel retroauricular, submentoniano y todas las cadenas yugulares. Cuando hacemos cortes en los escáneres, en el corte sagital vamos a ver la columna, las fascias, o las fascias prevertebrales, el espacio aerodigestivo, la fascia pretraqueal, y como ven ustedes, estas fascias son casi virtuales, de manera que la cantidad de líquido o de sangre o de pus que es capaz de acumular el cuello sin generar síntomas es mínimo, a diferencia de lo que ocurre en el abdomen, que un bilioma puede drenar 2 litros y en general el paciente presentar pocos síntomas. A nivel cervical, con 50 cc, en general el paciente ya comienza con desviación de tráquea, dificultad respiratoria y que requiere un manejo mucho más activo porque pequeñas cantidades generan grandes alteraciones. ¿Cómo evaluamos a un paciente que se presenta con masa cervical? Nos interesa mucho lo que podamos hacer desde la consulta de atención primaria, es decir, una anamnesis remota bien dirigida para tratar de distinguir si esta masa es benigna o maligna, según algunos factores de riesgo que se los voy a contar más adelante. Ir a precisar la anamnesis próxima, un examen físico acucioso, y vamos a ver qué exámenes de laboratorio son los más utilizados. En la anamnesis remota, nuevamente nos interesa conocer si en la masa a la que nos estamos enfrentando es maligna o benigna.
Y para eso tenemos que ir a preguntar dirigidamente la presencia de todos aquellos factores de riesgo que están asociados a malignidad. En cáncer de cabeza y cuello, en cáncer de cavidad oral, cáncer de laringe, el tabaco y el alcohol son factores de riesgo sinérgicos que sabemos que a mayor consumo, mayor probabilidad de desarrollo de enfermedad, y que la suspensión del hábito, tanto alcohólico como tabáquico, demora aproximadamente 10 a 15 años a que el paciente pueda presentar el mismo riesgo relativo de un paciente no fumador. Es decir, la suspensión no hace que el paciente deje de tener el riesgo desarrollado por todos los años que fumó o consumió alcohol en exceso. Así que nos interesan los hábitos del paciente. Y dentro de los antecedentes personales, traumatismo, para saber si esto puede ser algún hematoma o un hematoma que se está abscedando. Nos interesa la presencia de alguna enfermedad neoplásica previa. El cuello, como les contaba, tiene gran drenaje linfático, de manera que adenopatías gástricas, adenopatías o cáncer gástrico, cáncer pulmonar, cáncer de cabeza y cuello, incluso cáncer colorectal se puede manifestar con adenopatías cervicales. De manera que el conocer los antecedentes de cáncer personales del paciente nos entrega muchísima información. Nuevamente, la presencia de radioterapia previa. La radioterapia, que si bien es una muy buena herramienta ayudante en muchos tumores, aumenta el riesgo, o nos aumenta el riesgo de tener neoplasias radioinducidas. Así que, sobre todo si se llevó a cabo durante la infancia precoz o la adolescencia precoz, estos pacientes tienen un factor de riesgo muy potente. Cirugías previas de cabeza y cuello. No es raro y lamentablemente nos pasa que el paciente fueron al consultorio, le sacaron un lunar, el paciente estuvo bien, el consultorio no se preocupó, salió todo fantástico, y después debuta con una masa cervical y, oh sorpresa, era metástasis de melanoma. Así que nos interesa saber si hubo algún tipo de resección de cáncer facial o algún lunar a nivel de cabeza y cuello que se pueda estar manifestando por la presencia de una adenopatía metastásica. Enfermedades previas, tuberculosis, Epstein-Barr, hepatitis, VIH. Patología dental. No es raro que los pacientes con algún absceso dental, y de hecho los abscesos cervicales, la gran mayoría tienen origen odontogénico, debuten con dolor dental, con mala higiene dental, con mala calidad de dientes, y que el foco de gran parte de los aumentos de volumen cervicales puede ser odontogénico. Antecedentes familiares. Sabemos que algunos cánceres de cabeza y cuello, cánceres de tiroides, cánceres medulares de tiroides, tienen un cierto origen familiar, de manera que preguntar dirigidamente por antecedentes de cáncer en la familia también nos aporta y nos ayuda a complementar esta anamnesis remota. En la anamnesis próxima nos interesa saber el tiempo y la evolución de la adenopatía, si esta adenopatía ha ido creciendo en el tiempo, con un comportamiento más bien larvado, o si por el contrario el aumento de volumen fue súbito, que lleva poco tiempo de evolución. Nos interesa saber si en general las adenopatías metastásicas no generan dolor, a diferencia de las adenopatías que son inflamatorias e infecciosas, que duelen o son sensibles a la palpación, y ver si el paciente, aparte de este aumento de volumen, tiene algunos síntomas agregados. Síntomas como qué, como disfonía, que no hable de que pueda haber compromiso a nivel de la vía aérea superior, que haya o compromiso del laringio recurrente, o que se esté haya algo a nivel laringio que esté generando que el paciente presente disfonía, disfagia o odinofagia,
compromiso del Estado general, que nos hable de la presencia de un primario de origen desconocido, baja de peso y síntomas B. No es raro que los pacientes que debuten con un linfoma o una leucemia presenten adenopatías cervicales múltiples y que la diaforesis, la fiebre, sean parte de los síntomas que podamos ver en el físico. ¿Qué nos interesa del examen físico? No solamente nos interesa palpar y revisar las cadenas ganglionares y la masa propiamente tal, o qué está pasando con la tiroides, sino que nos interesa revisar algunas estructuras anatómicas donde podría estar el origen de estos aumentos de volumen cervical. Así que revisar las conjuntivas, revisar la cavidad nasal, revisar oídos y hacer un examen acucioso a nivel de la cavidad oral. Pedirle a los pacientes que se saquen las placas. La gran mayoría de las veces las lesiones están debajo de la lengua, basta con que decirle al paciente, levante la lengua, sáquese la placa y vas a encontrar que hay una lesión exofítica, hay una lesión pigmentada y que claramente ahí está el primario y la manifestación cervical es una adenopatía metastásica. De hecho, hoy día me tocó en el poli un paciente que venía con un gran aumento de volumen submentoniano que estaba parcialmente abscedado. Y al examen físico bastaba con pedirle que movilizara la boca para que se veía una lesión de 1,5 centímetros a nivel del piso de la boca, donde indurada, exofítica, bordes irregulares, y que no era sensible a la palpación, pero claramente ese era el primario que tenía el paciente. Acostúmbrense a no solo mirar, sino que a movilizar los tumores de orofaringe o los tumores de piso de base de lengua. En general fijan la lengua, pedirle que al paciente saque la lengua, que la lleve hasta el paladar, que la mueva a los dos lados, porque el que las lenguas estén fijas habla de que algo pasa. Y no tengan miedo de ponerse los guantes y meterle la mano dentro de la boca una vez que se sacaron las placas para tratar de palpar si ustedes notan alguna alteración a nivel de cavidad oral. Como les contaba, nos interesa palpar todas las adenopatías que habitualmente encontramos a nivel cervical, donde están las retroauriculares, preauriculares, las submentonianas y las cadenas yugulares, que para nosotros las diferenciamos en 7 cadenas, donde a nivel 1 y 2 está 1A y 1B está la submentoniana, 2, 3 y 4 son las cadenas yugulares superiores, medias e inferiores. Las 5, la cadena las enopatías posteriores al esternocleidomastoideo. Las 6, que es el grupo central, que va entre el dioides y el manubrio esternal de carótida a carótida, y el grupo 7, que es el grupo mediastíneo superior. Nos interesa palpar la tiroides. Yo creo que la gran mayoría de los aumentos de volumen cervicales que van a recibir en atención primaria va a estar en relación a patología tiroidea, así que tienen que aprender a palpar tiroides. La tiroides se palpa desde atrás del paciente, con los dedos bien cerca del manubrio esternal, y se le pide al paciente que degluta. Eso hace que la glándula suba y ustedes pueden atrapar entre sus dedos los lóbulos. De manera que si nosotros hacemos un examen físico acucioso, deberíamos ser capaces de informar la ubicación de la lesión, el tamaño, la forma, la consistencia, si duele o no duele, si es móvil o está adherida a planos profundos, y si genera esta lesión algún impacto o cambio en la coloración de la piel, que la piel esté eritematosa, que esté de color violácea, que tenga alguna pigmentación, que esté ulcerada.
en general son hallazgos que encontramos frecuentemente. ¿Con qué exámenes partimos? ¿Cuáles son las herramientas con las que en general estudiamos a pacientes con aumentos de volumen cervical? Exámenes de laboratorio bien básicos. Nos interesa la TSH y la T4 si sospechamos patología tiroidea, un hemograma y DHS para saber si esto puede ser inflamatorio infeccioso o si puede ser una leucemia o linfoma que tienen habitualmente alteraciones en los hemogramas y VHS elevada, y algunas serologías como virus hepatitis, VIH, Epstein-Barr, si sospechamos cánceres de nasofaringe. Exámenes complementarios, tenemos varios: ecografías, escáner, resonancia, nasofibroscopía, PET-CT, exámenes bajo anestesia, pero los exámenes en general están asociados a cuál sea su sospecha diagnóstica. Si nosotros sospechamos patología tiroidea, el examen de aproximación va a ser una ecografía, altamente disponible, si bien es operador dependiente, tiene harta concordancia con la clínica, un examen barato, un examen que no va a interferir posteriormente con los tratamientos que le podamos ofrecer a este paciente. Si nosotros sospechamos que el paciente tiene un linfoma, porque tiene adenopatías cervicales múltiples, y cuando ustedes no solamente le examinaron el cuello, sino que se acordaron que los linfomas pueden dar adenopatías axilares y inguinales, y le tocaron las axilas, y también tiene aumento de volumen, y los ingles también, no le piden una ecografía de cuello, porque la ecografía de cuello va a decir imágenes sugerentes de adenopatías múltiples, se sugiere complementar con escáner. La idea es que la imagen que ustedes soliciten sea en concordancia a lo que estén sospechando. Patología tiroidea, tiroides. Patología de glándulas salivales, en general las ecografías siguen andando muy bien, porque nos aportan de si es un tumor sólido, si es un quiste. ¿Puede ser un escáner? Sí, puede ser un escáner. Si ustedes piden un escáner, nadie lo va a considerar mal. Si ustedes piden un escáner en un cáncer de tiroides, ya nos ponen en un aprieto. Y en general, como vamos a ver en cáncer de tiroides, ni siquiera para la etapificación usamos escáner. Así que, primer examen para aproximación a patología tiroidea, ecografía. Otra utilidad, glándulas salivales. Si están sospechando un absceso, si están sospechando un cáncer, si están sospechando un linfoma, la ecografía le falta información. Y ahí, en esa le falta información, tenemos los escáneres. En general, el escáner no solamente nos va a caracterizar la lesión que estamos viendo, sino que nos va a tratar de informar de dónde viene o cuál es el origen de la lesión. Porque la ecografía nos va a caracterizar aumento de volumen, sólido o sólido quístico, o quístico, pero no va a ser capaz de decir, se observa adicionalmente engrosamiento del pilar amigdalino o engrosamiento de la cuerda vocal con ocupación del seno piriforme. Entonces, cuando no sabemos o nuestra sospecha diagnóstica no es claramente patología tiroidea o claramente glándula salival, pidan un escáner, y un escáner con contraste. El que no tenga contraste hace que las estructuras del cuello no se dibujen bien y que básicamente tengamos que repetirlo. Así que, si no saben por qué tiene el aumento de volumen, no le pidan la ecografía, pídanle el escáner. Scintigrama tiroideo lo usamos y lo usamos poco. En general lo usamos en patología tiroidea, en pacientes que, aparte del aumento de volumen tiroideo, tienen la TSH suprimida y permite determinar la función de los nódulos tiroideos.
en general se habla de que si el paciente tiene hipertiroidismo o si ese nódulo es caliente, por así decirlo, tiene menos probabilidad de desarrollar un cáncer. Sale en la guía GES, así que se los tengo que contar, pero habitualmente lo pedimos súper poco. Es casi como parte de la historia de la medicina el cintigrama tiroideo, ya lo estamos ocupando muy poquito. ¿Qué otros exámenes nos evaluar a estos pacientes con masa cervical? La resonancia. Cuando el escáner nos demuestra que el tumor es de partes blandas o que el tumor tiene un origen en alguno de los nervios del cuello o en el nervio vago o en el plexo braquial o en el plexo cervical o incluso en algunos laringios, lejos el mejor examen para ver partes blandas es la resonancia, igual que en todas las partes del cuerpo. No lo pedimos habitualmente como el primer examen, sino que lo pedimos acompañando al escáner cuando el escáner sugiere que este aumento de volumen tiende a ser de partes blandas, que sea un sarcoma. Cuando sospechamos que sea un sarcoma, en general el escáner, o sea, la resonancia es el examen que acompaña al escáner. PET-CT pedimos cuando tenemos primarios de origen desconocido. Nos llega un paciente fumador, tú dices, este paciente tiene un cáncer, lo examinaste, le metiste el dedo a la boca, le revisaste el cuello, la ingle, lo desvestiste para saber si tenía algún lunar, nada. Así que mandaste a puncionar la adenopatía y la adenopatía sale un carcinoma escamoso, que vamos a ver que es la histología más frecuente de los cánceres de cabeza y cuello. El pedirle un PET, o sea, el pedirle un escáner a este paciente que ya tenemos el diagnóstico de cáncer, pero al examen físico no tiene nada más que su adenopatía, nos va a entregar poca información, porque ya sabemos que el primario es pequeño, y la sensibilidad del escáner para lesiones menores de 1 centímetro no es muy buena. En ese caso, usamos PET. Y la gran mayoría de los primarios de origen desconocido de cabeza y cuello están en la orofaringe. ¿Qué es para nosotros la orofaringe? Amígdalas y piso de lengua, senos piriforme, que al examen físico es bien difícil de evaluar. La base de la lengua es irregular y además es súper mal tolerado al examen físico. O sea, tú le metes el dedo al paciente hasta la úvula para tocar la base de la lengua y no te lo va a tolerar. Así que PET-CT, nasofibroscopías, que las utilizamos bastante cuando sospechamos, por ejemplo, el paciente está difonía, tiene difonía, gran fumador, queremos saber qué está pasando con las cuerdas vocales. La nasofibroscopía nos permite visualizar toda la laringe por dentro, ver la movilidad de las cuerdas vocales, nos permite ver la presencia de alguna vegetación o alguna leucoplaquia que puede explicar la difonía. Y lo que hacemos también es laringoscopía o exámenes bajo anestesia. La laringoscopía indirecta, que es esta, que tratamos de mirar con este espejito tipo dentista, que lo hacemos poco. Habitualmente lo que hacemos es, llevamos al paciente a pabellón y hacemos laringoscopías directas, lo sedamos y hacemos revisiones bajo anestesia, es decir, al paciente lo intubamos por la nariz habitualmente y con el laringoscopio somos capaces de visualizar bien las estructuras que nosotros queremos palpar, revisar y aprovechamos de tomar biopsia. Esto es un algoritmo de habitualmente cómo manejamos a pacientes con masa cervical. Si es un paciente adulto y tiene síntomas de infección bacteriana, podemos hacer una prueba con antibioticoterapia. Y como yo les contaba, el cuello acepta poco volumen.
y como vimos con las mastitis ayer, vamos a dejar antibióticos por 14 días, pero intratratamiento ese paciente tiene que ser controlado. No pueden esperar a los 14 días porque el paciente, si anda mal, va a terminar en la urgencia con una mediastinitis, con trismus, con dificultad respiratoria, una sepsis de foco cervical y va a ser un desastre. Así que pueden intentar, si tiene síntomas y signos de infección bacteriana, sí, pueden hacerlo. Si lo miran y tiene las amígdalas gigantescas y adenopatía sensible, pueden hacerlo, pero hagan un pulso y lo controlan intratratamiento. Si el paciente, por el contrario, no tiene síntomas de infección bacteriana y tiene uno o más síntomas sospechosos de malignidad, como mayor de 40 años, uso de tabaco y alcohol, disfagia, otalgia ipsilateral a la masa, que habla de compromiso neural por infiltración, úlcera oral o faringia, cambio reciente de la voz, pérdida reciente de la audición, epistaxis u obstrucción nasal, que eso es, lo vamos a ver en cánceres de cabeza y cuello, que es, ojo, que eso es un carcinoma de senos paranasales o de cavidad nasal hasta que se demuestre lo contrario. Pérdida de peso, antecedentes de cáncer de cabeza y cuello, masa cervical no dolorosa, asimetría de las tonsilas o lesiones de la piel. A todos estos pacientes, historia física, examen físico detallado, historia dirigida, y si sospechamos patología tiroidea, en general ecografía. Si con la ecografía somos capaces de solucionar todo nuestro espectro y hacemos el diagnóstico, en general con eso, con la ecografía, ya lo pueden derivar. Si sigue la duda diagnóstica, escáner de cuello con contraste, resonancia magnética. ¿Qué me interesa o hasta dónde llegan ustedes? Si están en una APS, la idea es, bueno, aparte del cáncer de tiroides, el cáncer de cabeza y cuello o los cánceres de piel no son GES. Así que no existe tiempo para las derivaciones, ni para la evaluación por especialistas. Pero todos mis internos, y de hecho casi todos los generales de zona que están en la región, tienen nuestros teléfonos, saben cómo contactar a nuestra secretaria, y con una sospecha fundada de que el paciente tiene un cáncer, de que tiene esta adenopatía. De hecho, ni siquiera es necesario muchas veces que ustedes pidan los escáneres o la resonancia, porque ya son exámenes más costosos, y los pacientes rurales en general son caros para ellos. Bastaría con que ustedes hicieran una derivación con una sospecha fundada, y esa derivación se tramita rápidamente, y nosotros acá podemos tomar la biopsia y solicitar las imágenes que estimemos convenientes, aparte de realizar los estudios bajo anestesia. Sabiendo anatomía, y por eso partí por la anatomía, nosotros podemos saber cuál podría ser el origen del aumento de volumen, sabiendo un poco qué estructuras se encuentran en qué lado del cuello. Y una de las clasificaciones más rápidas para hacer diagnósticos diferenciales de masa cervical son si las masas cervicales se encuentran en la línea media o se encuentran a nivel lateral. Y ahí nosotros diferenciamos lesiones benignas de lesiones malignas. Dentro de las lesiones benignas está el quiste tiroidegloso, el quistes a nivel de timo, quistes tiroideos, adenomas foliculares, quistes epidérmicos, lipoma, bocio. Malignos, carcinoma de tiroides, los linfomas, los carcinomas del conducto tiroidegloso son raros, pero existen. Carcinoma, metástasis de carcinoma, e incluso condrosarcoma, donde lo más frecuente
puede ser de laringe, y a nivel lateral, adenopatías, linfadenitis, cialoadenitis, quistes branquiales, paragangliomas, que son estos tumores de las vainas de los nervios que les contaba, metástasis del carcinoma, carcinomas de glándulas salivales, sarcoma. Pero en general, si nosotros sabemos qué estructura puede tener un aumento de volumen y dónde se ubica la estructura, es mucho más fácil saber cuál podría ser el origen del aumento de volumen. Por ejemplo, a nivel cervical lateral tenemos todos los tumores del cuerpo carotídeo y sabemos que la carótida está lateral en el cuello. Si el paciente tiene un aumento de volumen central, podemos sospechar toda la patología tiroidea y del conducto tiroglosio, que es lo que habitualmente nos dan aumentos de volumen a nivel central anterior. Así que el conocer o recordar solo algunas cositas de anatomía nos ayuda mucho para los diagnósticos diferenciales. Lecturas recomendadas: el manual de la Chile, el manual de la Católica. Yo creo que para lo que necesitan ustedes saber está más que suficiente. Así que describimos la anatomía, vimos qué cosas tienen que ustedes preguntar y qué cosas tienen que ustedes examinar al examen físico de un paciente que consulta por masa cervical. Y la idea es que sean capaces de plantear diagnósticos diferenciales y en base a este planteamiento de diagnósticos diferenciales puedan ser capaces de solicitar exámenes con fundamento, no solicitando resonancia porque escucharon que la resonancia del cuello se puede hacer, sino que sean capaces de solicitar, partir con escáner o partir con resonancia para ir con un pretest bien importante para ir a corroborar lo que ustedes están sospechando. Pregunta. Doctora, en el antecedente familiar, ¿afecta, por ejemplo, hasta qué grado? ¿Primero, segundo? En general preguntamos familiares de primer grado. La gran mayoría de los pacientes, por ejemplo, hay algunas mutaciones que están tanto en cánceres de cabeza y cuello, en cánceres de tiroides que están reconocidas, pero también hay factores ambientales donde el paciente no fumó. Por ejemplo, de repente tenemos cánceres de laringe en pacientes que nunca han fumado. Puede ser papiloma, sí, pero también hay exposición a todo lo que es en nuestro medio, a gente todavía cocina con leña o se calienta con leña. Y eso igual es un contaminante que nos puede favorecer el desarrollo de algunos cánceres de cabeza y cuello. Así que si nos dicen, sí, mira, mi mamá tuvo un cáncer de laringe, habitualmente los niños están expuestos al mismo. Entonces, si bien no vamos a encontrar la mutación ahí, sí vamos a encontrar el que comparten algunos factores de riesgo. Y en general preguntamos primera generación, no mucho más allá. Gracias. Doctora, una pregunta. Cuéntame. Además de los factores de riesgo, ¿qué otras características sirven para identificar si es benigno o maligno para hacer el diagnóstico diferencial? ¿De qué? ¿De adenopatías? ¿De qué? Sí, porque en la tabla de masa, por ejemplo, de la línea media salía diagnósticos diferenciales benignos o malignos, pero ¿cómo sabemos para qué lado nos dirigimos, si para el lado benigno o maligno? Mira, porque bueno, lo vamos a ver cuando veamos un poco de adenopatía. Nos interesa mucho cómo se palpa, qué van a encontrar ustedes al examen físico. Si encuentran que la masa es móvil, bien delimitada, no adherida a planos profundos, sensible,
la gran mayoría de las veces va a ser una masa absolutamente benigna. En un paciente que no tiene síntomas asociados, que no ha bajado de peso, que no tiene fiebre, que no tiene disfonía, disfagia, puede ser un lipoma, un quiste epidérmico, un bocio, una enopatía reactiva, pero si por el contrario te encuentras con un paciente que está en regulares condiciones, con un aumento de volumen más bien indolente, pétreo, que lleva una evolución más bien larvada, o sea, eso claramente es un cáncer. No sabemos, y no me interesa que tú me digas, mira, este es un cáncer me precises de dónde, pero sí que sepas que esa presentación en un paciente más añoso, que además fuma, que él va a negar alcohol, pero si le pregunté a la señora va a decir sí, los fines de semana, en general es más que frecuente, eso es un cáncer. O sea, nos basta con confirmarlo con biopsia, pero la idea es que el examen físico les entrega muchísima información sobre eso. El que estén adheridos a estructuras vecinas, el que tengan síntomas compresivos, el que ustedes noten que tienen síntomas de disfagia, de disfonía, de otalgia, eso es un cáncer. Gracias. Doctora, así como en la patología mamaria hay método de screening para cabeza de cuello, ¿también lo hay? No, y de hecho lo vamos a ver en tiroides, que en general no está recomendado que nosotros hagamos screening en la población general. No hay recomendación de que ustedes hagan una eco, un escáner, o que le revisen la cavidad oral a los pacientes con tanta periodicidad encontrando un cáncer de cavidad oral. No. Así que la gran mayoría de estos pacientes, y lo vamos a ver en cánceres de cabeza y cuello, debuta tarde. La patología tiroidea, como es más notoria a nivel del cuello, y como afecta principalmente a mujeres, es fácil de detectar. Las pacientes se hacen ecografías porque quieren bajar de peso o por X cosas, y detectamos harta lesión incidental. Pero en la patología maligna, y sobre todo en cáncer de cavidad oral o cánceres de laringe, los diagnósticos son tardíos, porque no somos capaces de muchas veces de hacer un examen físico acucioso, los pacientes consultan tarde, no se dieron cuenta de la lesión que tenían, la consulta dental o la última vez que el paciente fue al dentista tampoco es muy frecuente en nuestra población. O sea, si ustedes vieran la calidad de higiene oral que presentan nuestros pacientes, deja harto que desear. Entonces, los diagnósticos son tardíos. Lamentablemente son tardíos y no tenemos screening asociado.